Muy bien. Así es que dice la escritura en Hebreos capítulo 11, dice la escritura así. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tres, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Una vez más, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mire, le voy a compartir así muy rápidamente cómo dicen otras versiones acerca de este mismo versículo de Hebreos capítulo 11, porque es bien interesante. Y lo que nos ocupa es que podamos entender correctamente este versículo y qué es lo que Dios quiere que aprendamos. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese cómo dice la. No se escucha. Dice, fíjese cómo dice la versión Reina Valera contemporánea. Ahora bien, la fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Dice la versión Reina Valera antigua. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La nueva versión internacional dice, la fe es la garantía de lo que se espera. La traducción al lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que Dios, de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de algo que existe aun cuando no se pueda ver. La versión traducción viviente, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. La, y la King James dice, la fe es la sustancia de las cosas por las cuales esperamos. Así es que la fe tiene que ver no con las cosas, no esperar, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, pero no estamos esperando cosas que no existen. Dice, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de estas cosas, la fe no está hablando de las cosas que no existen. Así es que la fe tiene que ver con estar convencido y seguro de lo que esperamos, aunque no lo vemos, pero cuando hablamos de que no lo vemos, no hablamos de cosas que no existen, hablamos de cosas que existen. Ahora, si hablamos de cosas que existen, entonces, ¿dónde están? Porque no las vemos. Y lo importante de esto es que necesitamos asegurar en nuestro entendimiento, en la mente y en el corazón, lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que hay un mundo espiritual, un reino espiritual y también hay un mundo natural, un reino natural. El reino natural es el que se puede ver a través de nuestros sentidos, se puede palpar, podemos tener una expresión o una manifestación en el reino natural a través de los sentidos, pero el reino espiritual es
El reino espiritual es el reino de Dios, y el reino espiritual, el reino de Dios, Dios creó tal gloria, magnificencia, provisión para el reino natural. Recuerda que en el principio, y como lo dice el versículo 3 de Hebreos, todas las cosas fueron hechas de lo que no se ve. Y en el principio Dios habló y Dios creó los cielos y la tierra. Existía todo ello en el ámbito espiritual. Y cuando Dios lo habló, lo creó físicamente. De hecho, no sé si recuerdas que en Hebreos, cuando participamos de la comunión, hablamos de que Dios, Cristo Jesús, con su misma sangre se presentó en el tabernáculo celestial. Dios le dijo a Moisés: harás un tabernáculo, sombra del espiritual en la tierra. Y Moisés hizo el tabernáculo como Dios se lo enseñó, como Dios se lo diseñó, como Dios se lo pidió físicamente, pero era una imagen de lo que espiritualmente ya existía. Así es que cuando hablamos de la fe, hablamos de toda la provisión que Dios nos dio por gracia en Cristo Jesús para que la fe manifieste las cosas que no las vemos con los sentidos, que todavía no se ven en el ámbito natural, pero que existen ya en el espiritual para que se manifiesten en el natural. Para que se manifiesten en el natural, en el ámbito natural, porque para eso Dios proveyó esta gran bendición. Para eso Dios proveyó la gran bendición de proveernos todo por gracia en Cristo Jesús, para que nosotros podamos apropiarnos de toda esta bendición que se encuentra en el ámbito espiritual, en el reino espiritual, para beneficio tuyo y mío. Ahora, cuando hablamos del reino espiritual, no hablamos de cosas que están del otro lado de las nubes, en lo más escondido y profundo del cielo. No, Dios no preparó las cosas para que fuera difícil apropiarnos de ellas, sino que Dios preparó las cosas para que tú y yo, a través de la fe, pudiéramos manifestarlas, pudiéramos apropiarnos de cada una de ellas. Mira cómo dice la escritura vamos a ver cómo dice la escritura. Mira, dice la palabra, ahorita mismo te digo, permíteme un segundito. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Mira cómo dice entonces Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso el Señor Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios nos ha trasladado. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, Dios te trasladó del reino de su Hijo del reino de las tinieblas, perdón, al reino de su Hijo, para que tú puedas disfrutar, apropiarte y vivir todo lo que Dios te concedió por gracia en Cristo Jesús. Espiritualmente tú estás en el reino de Cristo. Espiritualmente tú estás en el reino de Cristo. En tu espíritu, en el ámbito espiritual, aquí en el medio de tu ser, tú eres un ser espiritual. Acompáñame, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17.
Para los que se están conectando ahorita, les quiero decir que estamos teniendo algunos problemitas técnicos y de repente me corto. Entonces, si me corto, persevera ahí, mantente ahí, que de inmediato me vuelvo a conectar. Es alguna cuestión de, entiendo yo que posiblemente es de la aplicación. Bien, fíjate cómo dice Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Dice: Eliseo entonces oró y dijo: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado, y el criado miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un rey. Había un rey que estaba haciendo guerra contra el rey de Israel, y cada maquinación, cada estrategia que este rey hacía le era revelada al rey de Israel, y entonces este rey extranjero no podía vencer al rey de Israel. Y él pensó, este rey, que alguien lo estaba traicionando, pero después se enteran que no era una traición, sino que Eliseo, que era un profeta de Dios para el pueblo de Israel, para bendecir a Israel, era el que estaba recibiendo la revelación de lo que este rey extranjero, este pueblo extranjero, todas las estrategias para hacer guerra contra Israel. Y Eliseo se las revelaba al rey de Israel para que fuera librado. Entonces, el rey viene en contra de Eliseo para... El rey viene en contra de Eliseo para deshacerse de él, y cuando sitian todo el lugar donde estaba Eliseo, el criado ve lleno de carros de guerreros en contra de ellos, y teme y le dice a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dice: mayores son los que están con nosotros que los que vienen en contra nuestra. Pero el criado no entendía, porque Eliseo podía ver con sus ojos, por decirlo así, con sus ojos de fe, con sus ojos espirituales. Eliseo podía ver en el ámbito espiritual que ángeles y carros de fuego estaban a favor de él y eran superiores y mayores en poder y en cantidad que los del rey extranjero. Entonces, Eliseo ora al Señor para que el Señor abra los ojos, pero no físicos, sino para que el criado pueda ver espiritualmente y vea el reino espiritual y se entere. Y entonces, para que el criado se dé cuenta de la bendición que tienen espiritualmente. Así es que no estamos hablando de ver en lo natural, pero estamos hablando de ver en el ámbito espiritual. Y Dios nos ha llamado a ver en el ámbito espiritual a través de la fe. Y la fe no está basada en nada. La fe no está basada en la imaginación o en la fantasía. Aunque la imaginación y la concepción en el corazón son parte fundamental de la fe está basada en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Nuestras vidas no pueden depender de lo que alguien soñó, de lo que alguien imaginó que puede ser en su carne. La fe está basada y tiene que estar basada fundamentalmente en la palabra de Cristo. La fe tiene que estar basada en la palabra de Cristo. La fe tiene que estar basada en la palabra de Cristo, no en ninguna otra. Entonces, ¿qué significa? Que tú y yo
fuimos provistos con toda bendición espiritual para que a través de la fe nos podamos apropiar de cada una de estas bendiciones. Pero hay dos realidades. La realidad espiritual que existe en el ámbito espiritual existe. No estamos hablando de una realidad que no existe, no. La realidad espiritual existe y Dios la proveyó y la preparó para que se manifieste en tu vida y en mi vida, en el reino natural, en el reino material. Pero no puede manifestarse si no es a través de la fe, y la fe no puede ejercitarse. Recuerda, la fe es un regalo de Dios. La fe nos fue dada, la medida de fe para apropiarnos de esta gran bendición espiritual, pero la fe no puede manifestarse si no es a través de la palabra, del oír, del oír, del oír, del oír, del oír la palabra. Así es que, más allá de que tú puedas, digamos que, más allá de que tú puedas más allá de que tú puedas pensar cualquier cosa fuera de la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos anima, la que nos habla. Pero ¿por qué es importante esto? Porque continuamente estamos recibiendo información y nuestra carne quiere expresarse de una manera, valga la redundancia, carnal, de acuerdo a nuestros sentidos, y Dios no nos llamó a eso, y urge que el creyente nacido de nuevo empiece a caminar en la fe para que la gloria del reino de Dios que mora en nosotros, que está en nosotros, recuerda, estamos en el reino de Cristo, tú y yo. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú estás en el reino de Cristo. Y es importantísimo, es necesario que el reino de Cristo se manifieste a través de tu vida y de mi vida. Porque no podemos darnos el lujo de no buscar el reino de Dios y su justicia y conformarnos a las cosas de este mundo, porque si lo hacemos, primero, ¿cómo van a conocer otros a Cristo? Segundo, no va a haber ninguna manifestación. Así es que, segundo, no va a haber manifestación de Cristo. Así es que si nosotros decimos que somos creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, pero no hay manifestación, no hay diferencia entre tu vecino y tu vecino es un incrédulo y tú eres un creyente nacido de nuevo, entonces las personas que te conocen, aunque tú tienes garantizada la vida eterna y la salvación y una eternidad con Cristo si eres un creyente nacido de nuevo, pero entonces las personas que te rodean y las circunstancias que te rodean van a ser igual de caóticas, con desesperanza, con temor, pánico, y como se ejercitan y rolan en este mundo. Y Dios no nos llamó a eso, nos llamó a una vida nueva, nos llamó a vida eterna. Y vida nueva no significa ser religioso. Vida nueva significa reinar en vida, en el poder de Dios, manifestando las cosas del reino, salud divina, sanidad divina, prosperidad y riqueza, libres de amargura, libres de condenación, libres del señorío del pecado, amor, perdón, paz, paz plena y completa, victoria, favor. A eso nos llamó el Señor, a andar en el poder de Dios. Ahora, si Dios nos llamó a esta gran bendición y la fe es el puente entre el ámbito espiritual y el ámbito natural, en ese puente de la fe, que ya dijimos que la fe tiene que ser por oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra de Cristo, ¿qué obstáculo podemos encontrar respecto a la fe? Aunque la fe es espiritual, la fe es perfecta porque es un regalo de Dios. La fe, Cristo es el autor y consumador de la fe. Así es que, ¿qué obstáculo podríamos encontrar? La incredulidad.
La incredulidad es un obstáculo terrible para la fe, porque la incredulidad es una fuerza que se opone a que la fe opere. Y si la fe tiene una fuerza que se opone, no va a poder apropiarse de la bendición. Y cuando hablamos de la incredulidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la incredulidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la incredulidad, estamos hablando de nuestra manera de pensar, a quién le estamos abriendo nuestros oídos y nuestro corazón. La fe es oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra. Y la incredulidad es oír las malas noticias, oír a nuestros pensamientos incrédulos, oír a los síntomas, oír a las malas experiencias, oír a lo que nuestros ojos ven en el ámbito natural solamente, al caos. Esa es la incredulidad. Y nuestra mente juega un papel muy importante, porque nuestra mente es como una válvula que abre o cierra la bendición de Dios, abre o cierra el fluir de la bendición de Dios del ámbito espiritual al ámbito natural. Es como la llave que está en tu fregadero, en tu lavadero o en tu lavabo de tu casa, o la llave en tu jardín. Cuando tú abres la llave del jardín, la empresa de agua de tu ciudad no envía, cuando tú abres, no se alarma o no prende una alarma en la empresa de agua de tu ciudad, y entonces cuando tú abres la llave, ellos... Es decir, cuando tú abres la llave, no es que la tubería está vacía y entonces se prende una alarma en la empresa de agua y ellos te envían el agua y luego llega y luego tú sirves el agua. No, el agua ya se encuentra en tu tubería. La empresa está continuamente bombeando agua. Pero cuando tú abres la llave, fluye el líquido, fluye el agua y tú te beneficias del agua. Pero cuando tú cierras la llave, cierras la válvula, el fluir se detiene. Bueno, esto es algo muy similar a tu mente. Cuando tú renuevas tus pensamientos con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios, cuando meditas de día y de noche en la palabra, cuando escribes la palabra en tu mente y en tu corazón, la palabra de vida, la palabra que te habla de salud, de justicia, de prosperidad, de victoria, de salvación, de gracia, de aceptación, de vida abundante, de eternidad, la palabra que te habla de fe, la palabra que te habla de amor, de perdón, de paz. Cuando tú llenas tu mente y tu corazón y renuevas tu mente y escribes en las tablas de tu corazón la palabra de Cristo, es como que estás abriendo la válvula para que lo que ya está fluyendo y está detenido por la válvula de tu mente, que es la bendición de Dios, lo que ya está listo, concedido en tu misma vida, no está ya en el cielo, no, está aquí ya, en tu casa, en tu habitación, en tu ser, listo para derramarse y bendecirte y bendecir a muchos. Cuando tú renuevas tu mente, es la válvula, abres la válvula y empieza a fluir la bendición. Y mientras tú mantengas tu mente renovada con la palabra, meditando en la palabra de día y de noche continuamente, entonces tu camino será próspero en cada momento de tu vida, como lo dice la Escritura. Esto es muy, muy importante. Ahora, recuerda que Eliseo era un profeta y Eliseo tiene algo característico muy interesante. Eliseo fue un profeta que fue posterior a Elías. Elías fue un profeta y Eliseo anduvo con Elías, pero Elías fue tomado, fue arrebatado por Dios al cielo. Y antes de que esto sucediera, Eliseo le dice a Elías, yo quiero una doble porción del espíritu que está en ti. Y se le concede, Dios le concede esto a Eliseo.
y Eliseo recibe una doble porción del espíritu que tenía Elías. Y hay algo muy interesante de Eliseo, que Eliseo cuando van y lo buscan, hay en algunas partes de la escritura donde dice la palabra que Eliseo declara. Eliseo declara de sí mismo y dice, vive el Señor en cuya presencia estoy. Es decir, Eliseo mantenía su vida conectado de una manera continua con el Señor. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Eliseo y nosotros? Porque tú podrías decir, y muchas veces se predica ahora en la iglesia o en la vida cristiana, es que queremos tener una doble porción del espíritu que tenía Eliseo. Así como Eliseo, más bien, queremos tener una doble porción del espíritu, así como Eliseo. Pero te tengo una noticia. Tú y yo, mira cómo dice la escritura aquí. Dice, como dice la escritura en Colosenses 2, versículos 9 y 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Y tú y yo hemos sido hechos completos en Él. Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Tú y yo fuimos hechos completos en Cristo y en Cristo habita la plenitud de la deidad corporalmente. Así es que tú y yo no podemos aspirar a tener solo una porción o una doble porción, porque tú y yo fuimos llenos con la plenitud de Cristo, con la misma unción con que fue ungido Cristo. En aquel tiempo, en la época de Elías, de Eliseo, solo podían participar de una porción, pero en Cristo participamos de la plenitud. Así es que imagínate la gloria de la bendición. Y Eliseo estaba en la presencia del Señor porque físicamente en su mente y en su corazón estaban. Pero hay una gran diferencia ahora que si tú y yo somos creyentes, nacidos de nuevo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ya estamos en su presencia, de tal manera que si nuestra mente y nuestros corazones los ponemos en nuestros pensamientos en el Señor, estaremos en su presencia de una manera continua. Él está en nosotros y nunca. Él está en nosotros, nunca nos abandonará, siempre estará aquí, pero Él nos llama a que nuestra mente y nuestro corazón estén pensando en sus pensamientos. Amén. Ahora, mira cómo dice la escritura en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 18 en adelante, dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, la palabra alumbra los ojos de nuestro entendimiento, el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento con la palabra, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Tú y yo tenemos la esperanza y el llamamiento de Cristo. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? Las riquezas de Cristo, que son las riquezas en gloria, son nuestras. ¿Y cuál es la supereminente grandeza del poder para nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? Mira cómo dice la escritura, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Eso ya habita en ti y en mí también. Si somos creyentes nacidos de nuevo. Dice, y este poder lo hizo sentar en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo dio
como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Dios nos dio su llamamiento, el llamamiento de Cristo, la esperanza, las riquezas de Cristo, el poder que levantó a Cristo ya mora, reside en ti. Y dice, y lo dio a la iglesia, Él es la cabeza, y nos lo dio a nosotros. Y nosotros somos la plenitud de Cristo, es decir, tú y yo somos los únicos que podemos manifestar lo que hay en el reino espiritual, en el reino natural. Ahora, no estoy hablando de tú físicamente y yo solo, sino de todos los creyentes nacidos de nuevo. Todos los creyentes nacidos de nuevo fuimos llamados a esta gran bendición. Ahora, entendiendo que hay ese reino espiritual y este reino natural y que la fe es el puente y que nuestra mente es fundamental, pero que Dios no nos llamó para seguir llorando, seguir mendigando y seguir atribulados en el reino natural cuando Dios nos dio todas las respuestas y la victoria en el reino espiritual. Necesitamos entender que no viene, la fe no viene sino oír la palabra. Y esto no viene si no renovamos nuestros pensamientos. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer con lo que Dios nos ha concedido por gracia? ¿Qué vamos a hacer tú y yo con la bendición que Dios ya plasmó en nosotros? Porque mira, hablar del reino espiritual que ya está en ti y que ya te fue concedido. Por ejemplo, hablar de la salud. Yo y tú, si somos creyentes nacidos de nuevo, ya somos sanos. Aunque venga un síntoma, el síntoma lo único que quiere hacer es hacerte creer, moverte de tu posición de salud. Pero tú ya eres sano, es lo que el ámbito espiritual dice, es lo que existe en el reino espiritual acerca de ti. Tu ser espiritual es sano y Dios quiere que tu ser espiritual manifieste su salud y su bienestar en tu cuerpo. Pero cuando alguien se enferma y un creyente nacido de nuevo dices que estoy enfermo, entonces no está entendiendo lo que realmente es en Cristo. Una cosa es decir, mi cuerpo está enfermo, o mi cuerpo tiene síntomas, o mi cuerpo está sufriendo dolor, pero yo soy sano. Y cuando tú dices yo soy sano, tú no estás diciendo mentiras. Tú no estás hablando de cosas que no existen. No, tú en el ámbito espiritual ya eres sano. Y cuando tú lo crees y crees que por las heridas de Cristo tú ya has sido sanado, y esa es su posición, entonces mantienes tu fe, renuevas tus pensamientos y la salud fluye para resistir, para traer armonía en tu cuerpo. Claro, tenemos que aprender a resistir al mal. Tenemos que aprender a resistir el mal, resistir la enfermedad, resistir los síntomas, pero como creyendo, no como merolicos o como aquellos que tienen vanas repeticiones, no, como aquellos que creen. Bien, y lo mismo en la economía, y lo mismo en las relaciones, y lo mismo en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que Dios ya nos dio? Porque si no hacemos nada, entonces, aunque ya tenemos garantizada la vida eterna, y aunque podríamos disfrutar algunas cosas en este mundo, pero no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y déjame decirte cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 10. Acompáñame a Romanos capítulo 10. Ya estamos terminando. Romanos capítulo 10. Dice, el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Es decir, la justicia habla de lo que Jesús ya hizo, no de lo que Jesús dejó de hacer o nunca hizo,
O la justicia no habla de que Jesús no vino, porque muchos judíos y muchos incrédulos no tienen conocimiento acerca de Dios, pero la justicia habla de lo que Jesús hizo en su obra terminada, completa y perfecta. Y dice el versículo 8, más, ¿qué dice cerca de ti está la palabra? En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 14, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. 16, anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de las tierras su palabra. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés, etcétera, etcétera. Así es que, ¿qué es lo que la palabra nos dice acerca de lo que vamos a hacer con lo que Dios nos ha concedido? Dios quiere que tú vivas en victoria, pero Dios quiere que tu fe manifieste con éxito lo que te ha sido concedido por gracia en el ámbito natural. Lo que en el ámbito espiritual ya te fue dado al ámbito natural, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Así es que a veces cuando hablamos de que tú invites a otro, que tú le compartas a otro, que tú le hables a otro de Cristo y la esperanza que tenemos en él y la salvación y cómo todos podemos venir al conocimiento de la verdad y apropiarnos de esta gran bendición. Recuerda, no podemos entrar a la gracia de Jesús si no es a través de la fe. Y cuando hablamos de estas cosas, que invites, porque es muy sencillo. Tú puedes invitar a gente que se reúna con nosotros. A lo mejor tú puedes decir, ahorita no estoy listo para hablar. Bueno, pues invita a una reunión como esta. O tú puedes decir, a lo mejor yo puedo hablar poquito. Bueno, empieza ese trabajo y después invítalos a un estudio de los que estamos teniendo también. Pero a veces cuando decimos que invites, simplemente escuchas, pero no lo haces. Y aunque algunos lo hacen y no tienen mucho éxito y claudican, Dios no solo nos ha llamado a hacerlo, pero a insistir y a perseverar y a hacerlo de una manera continua, porque si no lo hacemos de una manera continua y nos desanimamos por el rechazo, recuerda, muchos van a rechazar las invitaciones, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero tenemos que perseverar. Cuando hablamos de invitar a otros es también cuando hablamos de dar. Cuando hablamos de dar, muchos escuchan, pero endurecen su corazón, porque siempre piensan en el que pide. Y eso es egoísmo. Y eso es pensar, y déjame decírtelo así, pensar de una manera equivocada porque ha sido engañado en ese sistema de pensamiento por el diablo. Porque cuando a ti te dicen de dar, es para que haya cuenta a tu favor. Porque tú no das a los hombres, tú das al Señor. Y se habla de dar y la gente no da, sabiendo que el dar abre un abanico de bendición para que tú tengas más de lo que tienes, tengas más contentamiento de lo que tienes y puedas bendecir a muchos más. No, pero siempre hay una actitud egoísta, una actitud de necesidad, una actitud cuando la gente está necesitada, que no le alcanza económicamente lo que tiene, es cuando debe ejercitarse en dar, como la viuda dio todo lo que tenía. Pero cuando hablamos de invitar y de dar, muchos piensan por el engaño del diablo que eso no es para mí o que eso nada más es para beneficiar a otros. No, es para que haya bendición en tu cuenta. Por eso no nos vamos a cansar de enseñar esto, porque el que tú des trae bendición a tu vida. El que tú invites a otros y hables a Cristo trae bendición a tu vida. Es por ti y es por el Señor, no es por mí. Porque Dios a ti y a mí nos ha llamado. Y
contigo o sin ti, el llamamiento que Dios me ha dado es perfecto y es fiel porque proviene de Dios. Así es que se hará contigo o sin ti. De la misma manera, lo que Dios te ha llamado a hacer, se hará con otros o con muchos, pero si tú no quieres, no sucederá. Pero cuando nosotros damos e invitamos, es para nuestro beneficio y el beneficio de Cristo, que es donde tú y yo debemos de tener nuestros ojos y nuestros corazones. Así es que mi animación es que tú invites a otros, que tú aprendas cada día más y más y perseveres en el hecho de que aprendas cómo liberar toda la bendición que ya te fue concedida por gracia en el ámbito espiritual, que ya existe en tu realidad espiritual, para que tu realidad espiritual manifieste tu realidad natural y que tu realidad natural casi sea idéntica a lo que espiritualmente te fue concedido por gracia. Imagínate qué bendición, que tu realidad física casi sea igualita a la realidad espiritual que ya te fue concedida. Eso es cuando tu fe y tu mente renovada en la palabra de Cristo empiezan a ejercitarse, y entonces el reino de Dios se estará manifestando en tu vida, porque el Señor Jesús le dice a sus discípulos, van a orar así: venga tu reino y hágase tu voluntad. Esa debería de ser tu oración. Señor, yo voy a renovar mi mente y voy a perseverar en la fe, porque quiero que tu reino se manifieste y que tu voluntad sea en mi vida. Quiero sujetarme a tu voluntad, pero tú no puedes sujetarte a la voluntad de Dios solo pidiendo que así sea, sino necesitas meditar y renovar tus pensamientos, abrir la válvula de tu mente y de tu corazón. Permite que la parte del alma que opera en el ámbito espiritual, ¿por qué? Porque el alma, cuando es renovada, el alma cuando es atrapada, convencida por la palabra, empieza a apropiarse por la fe de todo lo que te ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que ánimo, persevera. Dios es un Dios bueno. Dios está contigo siempre, pero necesitamos perseverar. Perseverando en la palabra, conoceremos la verdad en cada una de las áreas de nuestra vida y podremos vivir en plena libertad, paz, amor, esperando la venida del Señor y haciendo su voluntad y participando en el propósito por el cual Él nos tiene hoy en día aquí en este mundo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor incondicional, por tu palabra, por tu Hijo Jesús, por tu Espíritu Santo, por todo lo que nos has concedido por gracia que se encuentra en el ámbito espiritual, por nuestra palabra, por la fe que has depositado en nosotros y porque nos has permitido aprender cómo liberar esta gran bendición a nuestras vidas para que muchos sean bendecidos. Enséñanos el ejercicio, enséñanos el arte y el ejercicio de dar, no solo económicamente, pero también dar a otros lo que nos ha sido dado, dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús, bendición, prosperidad, salud y bienestar sobre la vida de todos los que oyen y ven en el nombre de Jesús. Y en Cristo podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.